Bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con muchísima intriga. Vamos a hablar de alguien que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel mundial, y esa persona es, por supuesto, nuestro querido Can Yaman. Pero no vamos a hablar directamente de él, no. Hoy vamos a poner el foco en una figura clave en su vida, alguien que lo ha visto crecer, que le ha dado alas y que, sin duda, ha jugado un papel fundamental en su éxito. Sí, amigos, hoy vamos a desvelar los detalles que no te esperas sobre la madre de Can Yaman, aquí en Estambul. ¿Están listos para embarcarse en este viaje conmigo? Antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a este canal. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Démosle al botón rojo. Y ahora sí, vamos a empezar. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, es conocido por su carisma, su talento actoral y, claro está, por su imponente físico. Pero detrás de cada estrella, siempre hay una historia, y en el caso de Can, esa historia tiene raíces profundas en su familia. Su madre, Gulden Yaman, es una figura que, aunque no está en el ojo público de la misma manera que su hijo, posee una personalidad y una influencia que merecen ser exploradas. Piensen conmigo por un momento, ¿qué tipo de persona cría a un joven tan exitoso, tan seguro de sí mismo y con esa energía tan arrolladora? No es algo que ocurra por casualidad. Siempre se ha hablado de la influencia de la familia en la formación de los individuos, y en el caso de Can Yaman, esto parece ser especialmente cierto. Gulden Yaman no es una madre típica que se queda en segundo plano. Al contrario, se rumorea, y hay indicios, de que siempre ha sido una figura muy presente, una especie de consejera y apoyo incondicional para Can. Y cuando decimos apoyo incondicional, no nos referimos solo a las típicas palabras de aliento. Hablamos de un compromiso, de una participación activa en la vida de su hijo, algo que para alguien que vive bajo los reflectores, debe ser un salvavidas. Uno de los detalles más fascinantes y que quizás muchos no esperan es la conexión de Gulden con el mundo de la ley. Sí, han oído bien. Antes de que Can se convirtiera en el ídolo que es hoy, su madre ejercía como abogada. Esto nos da una idea de su inteligencia, de su disciplina y de su capacidad para el pensamiento crítico. Imaginen la educación que un abogado puede inculcar en su hijo, la importancia de la argumentación, la persuasión, la lógica. Estas son habilidades que sin duda Can ha sabido aplicar en su carrera, no solo en la interpretación, sino también en la forma en que se comunica y proyecta su imagen. Un abogado sabe cómo defender sus puntos, cómo estructurar un discurso, y esto, en el mundo del espectáculo, es oro puro. Pero la influencia de Gulden no se limita a lo profesional. Se dice que tiene un carácter fuerte y decidido, una cualidad que, combinada con su inteligencia, la convierte en una figura formidable. No es de extrañar que Can Yaman, con esa vena rebelde y un poco desafiante que a veces muestra, haya heredado parte de ese carácter. Piensen en cómo los hijos a menudo reflejan aspectos de sus padres, tanto en lo bueno como en lo que podríamos considerar, digamos, dinámico. Y este dinamismo, en el caso de Can, se traduce en esa audacia que lo ha llevado a tomar riesgos calculados y a triunfar. Otra faceta interesante de Gulden Yaman es su supuesto interés por el bienestar y el cuidado personal, algo que va más allá de la simple vanidad. Se dice que ella misma ha llevado un estilo de vida saludable y que ha inculcado en Can la importancia de mantenerse en forma y cuidar su cuerpo. Esto, para un actor que trabaja con su imagen y que a menudo necesita demostrar una gran resistencia física para sus roles, es crucial. No es solo cuestión de estética, es una cuestión de disciplina y de compromiso con su propia salud y rendimiento. Es como si, sin saberlo, Gulden hubiera estado preparando a su hijo para las exigencias del estrellato desde muy joven. Y aquí viene uno de los detalles que realmente me sacó una sonrisa al investigarlo, el posible gusto por la moda. Hay rumores de que a Gulden Yaman le gusta estar al tanto de las tendencias, de vestir bien y de tener buen gusto. Esto no es algo que se pueda confirmar al 100%, pero si es cierto, no es difícil imaginar de dónde Can ha sacado esa elegancia innata que lo caracteriza en cada aparición pública. Esa forma de combinar prendas, de proyectar seguridad con su vestuario, tiene que haber tenido una influencia en casa. Quizás ella misma ha sido una especie de estilista informal, guiándolo en sus elecciones. Además, su conexión con Estambul es profunda, y esto es importante porque la ciudad misma tiene una energía particular. Gulden Yaman es una mujer de Estambul.
Una ciudad que mezcla lo tradicional con lo moderno, lo oriental con lo occidental. Y esta dualidad, esta riqueza cultural, se refleja, a mi parecer, en la propia personalidad de Can Yaman. Quizás esa capacidad de ser tanto un galán romántico de telenovela como un actor con una presencia escénica potente, tenga sus raíces en esa crianza en una ciudad tan vibrante y llena de contrastes. Es interesante pensar en la relación madre-hijo en el contexto de la fama. ¿Cómo maneja una madre ver a su hijo convertirse en un fenómeno mundial? ¿Siente orgullo, preocupación, o una mezcla de todo? Por lo que se puede deducir de las escasas apariciones públicas de Gulden junto a Can, parece haber una relación de gran complicidad y respeto. Ella lo apoya, pero también parece tener la sabiduría de dejarlo volar. No es una madre sobreprotectora, sino más bien una guía, una roca sobre la que Can sabe que puede apoyarse. Piensen en la presión que recae sobre los hombros de un actor joven que alcanza la fama rápidamente. Los medios, los fans, las expectativas. Es un torbellino constante. Tener a una madre como Gulden, alguien con esa fortaleza de carácter, esa inteligencia y esa experiencia de vida, debe ser un ancla. Alguien que te recuerda de dónde vienes, quién eres y qué es lo verdaderamente importante. Y Can, a pesar de su juventud, siempre ha mostrado una madurez en su forma de hablar y de desenvolverse que sugiere una buena base. Otro punto a considerar es la influencia de la cultura turca en la dinámica familiar. En muchas culturas mediterráneas, la figura materna tiene un peso muy importante y en Turquía, esto no es una excepción. La familia es el pilar fundamental, y el respeto hacia los padres es una norma. Por lo tanto, es natural que Gulden Yaman juegue un rol significativo en la vida de Can, incluso ahora que él es un adulto exitoso. Ella no es solo su madre, es parte de su identidad, de su legado. Y para aquellos que son más observadores, se habrán dado cuenta de que Can Yaman, en muchas entrevistas, cuando habla de su familia, lo hace con un cariño y un respeto palpables. Menciona a su madre con frecuencia, y siempre con palabras de admiración. Esto nos dice mucho sobre la calidad de su relación. No es solo un vínculo sanguíneo, es una conexión profunda, basada en el amor, el apoyo mutuo y la admiración. Si intentamos resumir qué es lo que hace a Gulden Yaman una figura tan intrigante, diría que es esa combinación de inteligencia, fuerza, elegancia y un apoyo incondicional. No es solo la madre de una estrella, es una mujer con su propia historia, con sus propias batallas, que ha sabido transmitir a su hijo las herramientas necesarias para triunfar. Es esa combinación de ser una profesional exitosa, una figura materna fuerte y, al parecer, alguien con un gran gusto y sentido de la vida. Entonces, ¿cuáles son los detalles que no te esperas? Pues quizás que la madre de un actor de fama internacional sea una ex abogada con un carácter fuerte. Que tenga una influencia tan palpable en su forma de proyectarse. Que sea la fuente de esa elegancia y disciplina que lo caracterizan. Y que a pesar de todo el brillo y el glamour, la base de su éxito siga residiendo en los valores y el apoyo de su familia, en particular, de su madre. Es un recordatorio de que detrás de las grandes figuras públicas, hay personas reales, con historias complejas y relaciones significativas. Me fascina cómo una figura que no está directamente expuesta al público puede tener un impacto tan grande. Gulden Yaman es un claro ejemplo de ello. Es la arquitecta silenciosa de una parte del éxito de su hijo, la que le ha dado la estructura, la disciplina y quizás hasta la chispa necesaria para destacar. Y eso, amigos míos, es algo realmente admirable. Para concluir, quería agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta exploración de la madre de Can Yaman. Espero que les haya resultado tan fascinante como a mí descubrir estos detalles. Es un recordatorio de que la vida de las estrellas tiene capas y capas, y que a menudo, las historias más interesantes se encuentran en los cimientos, en la familia. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron estos detalles? ¿Tienen alguna anécdota o información adicional que quieran compartir? Dejen sus comentarios abajo, los leo con muchísimo interés. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo historias intrigantes, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos exploradores. Un abrazo enorme.